Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, fin al oportunismo. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que lo que pretende es evitar ese escándalo periódico que vivimos cada vez que hay una catástrofe, ese subir el precio de Uber, Cabify cuando hay un apagón y nadie puede llegar a casa, ese subir el precio de los hoteles cuando todo el mundo necesita una habitación o ese dispararse el precio de los aviones cuando se rompen los trenes. Hoy el Ejecutivo intenta frenar las conocidas como subidas de precio oportunistas. Con un texto que tiene voluntad, seguro, y aciertos y errores, que tiene enormes luces y zonas de sombra. Hoy vamos a leer si esto funciona y si esto es efectivo. Un paso en la buena dirección, desde luego, y un objetivo cumplido. Veremos. Hoy, fin del oportunismo en Hora 25 de los negocios. Buscando autobuses, BlaBlaCar, nada. Aviones, una subida horrible. Y hoy los aviones a 300 euros, que me parece injusto. Tenemos que volver para Sevilla temprano, yo trabajo a las 3 de la tarde, que ha salido un chico y ha dicho que no había coches ya de alquiler, que se habían acabado. Y le han dicho que sí, que tenemos uno, a 380 euros, pero bueno, me da igual. Esta es la banda sonora de cada catástrofe que vivimos últimamente, porque esto es lo que está ocurriendo. Son las conocidas como subidas de precio oportunistas, momentos en los que se rompe la normalidad y se rompe un tren, y cuando uno va a mirar el avión ha multiplicado por 6, por 10, por 12 sus precios. Hoy el Ejecutivo ha dictado un Real Decreto que permite ahora mismo prohibir estos incrementos de precio oportunistas. Ha aprobado en Consejo de Ministros un tope a los precios en situaciones como Dana, apagón, descarrilamiento de Adamuz. Lo anunciaba así el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. Lo que hacemos con este decreto ley es introducir un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad de la ciudadanía ante estas situaciones, porque es evidente que esos incrementos de precios no se han debido a un incremento de los costes operativos o de funcionamiento de esos servicios, sino más bien al intento de extraer el mayor beneficio posible a costa, como digo, de la vulnerabilidad y de una situación sobrevenida de emergencia. Así que hoy se ponen topes a estos precios oportunistas, con dos novedades. Una es el cómo y otra es el cuánto. En el cómo, el Gobierno va a permitir topar los precios, frenar los incrementos con una declaración de emergencia propia, la que marque ya no Protección Civil, sino el propio Gobierno, en castellano. Antes había cosas que requerían una catástrofe climática, una dana, un tornado. Ahora el Gobierno puede considerar emergencia el descarrilamiento de un tren o un apagón. Este es el cómo. Cambia el nuevo decreto. Hay además novedades en el cuánto. Las subidas van a quedar topadas. Hay un techo, de forma que las compañías que fijan precios no van a poder superar el máximo de los últimos 30 días ni un 50% más del promedio de esos 30 días. Un precio máximo para bienes o servicios determinados que corresponderá al precio máximo que haya tenido ese bien o servicio en los 30 días anteriores a la circunstancia sobrevenida. La matemática puede parecer compleja, déjennos ponerles dos cifras para que lo entiendan en castellano. Si un producto vale 10 euros todos los días del mes, 10 euros el día 1, 10 euros el día 2, 10 euros el día 3, pero el día 15 marca 100 y luego vuelve a valer 10, 10, 10, 10, la media del mes de esos 30 días, aunque marque 100 un día, significa que ha tenido un precio medio de 13 euros. Rige la banda media, con un recargo del 50%. Lo que dice el Gobierno es, usted tiene una media de 13 euros y no puede superar un incremento de más del 50. Es decir, usted puede marcar como máximo un precio de 19 euros. Rige esa banda media, 10, 10, 10, y aunque un día haya marcado 100,
El máximo que usted puede cobrar es 19 euros. Esa es la banda media. Imaginen escenario número 2. Vale, 10, 10, 10, menos el día 15, que en lugar de marcar esos 100, ahora marca 14 euros. La media del mes sería de 10,13 euros. Aquí no rige la banda media, sino el precio máximo, porque la banda media es más alta. El precio máximo son 14 euros, la banda media serían 15. Así que lo que rige es el pico más alto que tocó en ese día en que subió los precios. 14 euros. Así que lo que hay es un doble tope para grandes o para pequeños desvíos, pero para que favorezca siempre al consumidor. Esto es Sira Valdés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. La letra gorda de lo que hoy aprueba el Gobierno, porque hay además mucha letra pequeña. Sí, una de las principales claves, lo acabas de comentar tú, es que esa limitación de precios solo se podrá poner en marcha si el Consejo de Ministros así lo decide, si declara la situación de emergencia, y podrá decidirlo conjuntamente con la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, que en este supuesto los precios dinámicos ya estaban prohibidos, o en otros casos en que considere que es necesario: accidentes, emergencias técnicas, causas de fuerza mayor. Por otro lado, en ese acuerdo, el Gobierno tendrá que recoger como mínimo las fechas entre las que opera esa limitación de precios para los servicios y productos afectados, es decir, una fecha de inicio del tope de precios y una fecha de fin, pero ese tope se prolongará durante el mismo periodo de tiempo que la propia emergencia. Otra de las cosas importantes de esta norma es que no siempre los precios de referencia pueden ser lo que comentabas ahora, los de los 30 días anteriores. En ocasiones, lo que cuestan determinados bienes o servicios, dicen desde Consumo, depende mucho del momento del año en que nos encontremos. Los hoteles, por ejemplo, en esos casos el tope se fijará en función de los precios medios del mismo periodo del año anterior, actualizados, eso sí, con el IPC. Y dos cosas más. Si compramos, por ejemplo, un billete de avión con un precio desorbitado en una de estas situaciones, la devolución de la diferencia con el tope que se haya fijado tendrá que ser automática. Y sí se permitirán incrementos de precio, pero solo en casos muy tasados. Casos como pueden ser que las empresas puedan acreditar un incremento objetivo de sus costes, o si han incrementado la oferta para mitigar la escasez de la misma, siempre que esto no le suponga a la compañía un aumento de márgenes. Esta es ahora mismo la medida en grueso y la letra pequeña, que hay mucho. Y esta es la filosofía. La filosofía es evitar lo que empieza a ser una banda sonora en nuestras vidas, la clavada cada vez que pasa algo. A partir de aquí hay pros y contras en esta medida. El pro fundamental es el intento. Topar abusos como los que hemos vivido, catástrofe tras catástrofe, apagón tras apagón, incendio tras incendio. Lo vivimos en Galicia. En mi caso llegué a pagar 330 euros por un billete de avión en una época normal. Suelen costar entre 70 y 100 y pico euros. Además, tampoco había, claro, alternativa de tren, que es el medio de transporte que suelo utilizar. En este capítulo de los pros, este es el tercer asalto a estos mismos precios oportunistas. Durante abril del 2025, con el apagón, se abrieron investigaciones a las VTCs, a las que se amenazó con multas de hasta 100.000 euros y hasta 6 veces el beneficio ilícito obtenido, mientras se clavaba a la gente que desesperadamente intentaba llegar a casa. Esto ocurrió en abril del 25, pero es que antes había ocurrido en la Dana de noviembre del 24, para productos personalizables, se decía entonces, es decir, para las VTCs, para Uber, Cabify. En aquellas circunstancias, los precios fueron absolutamente disparatados. Así que en el capítulo de pros, tras 2 investigaciones que no se han sustanciado todavía en multas, esta normativa ahora, esta vez sí, pretende ser efectiva para frenar los abusos. Y este es el pro fundamental. Se camina en la dirección correcta. Y a partir de aquí hay 2 o 3 contras. La primera, y la fundamental, todavía se requiere una declaración de emergencia. Ya no de Protección Civil, ahora del Consejo de Ministros, pero se requiere un acto, una declaración formal. Lo que hacemos es establecer las condiciones mínimas de igualdad y de respeto a los derechos de los consumidores y consumidoras para que, como digo, su
situación de potencial vulnerabilidad no se convierta en un factor de lucro añadido para unos pocos agentes económicos u operadores sin escrúpulos. No vamos a permitir que se vuelvan a producir abusos a los consumidores como los que se han producido recientemente. Hay ahora mismo como contra que es necesaria esa declaración oficial de emergencia. Hay, segundo contra, todavía un problema de, además de emergencia, transparencia. El consumidor no sabe cuál es el precio medio de los últimos 30 días de ningún servicio, mucho menos de plataformas como Uber o Cabify, de aerolíneas. Las compañías no reportan esos datos. Así que, salvo casos extraordinariamente flagrantes, es imposible saber si nos están cobrando de más o no. Esto para el consumidor, porque para el gobierno es difícilmente posible averiguarlo. Insisto, ahora mismo es requerimiento el que tiene que hacer el Ejecutivo. Hay un problema de emergencia, hay un problema de transparencia y finalmente lo que hay sobre todo es un problema de ausencias. Esto apunta en la dirección correcta, pero no atiende problemas de, por ejemplo, servicios. Lo que está pasando ahora con Renfe no se trata. Hay encarecimientos de billetes, de hecho son encarecimientos muy suaves, pero encarecimientos de billetes que podrían entrar dentro de esa banda, pero al mismo tiempo que nos están cobrando precios de AVE, nos están dando servicios de vieja velocidad, hora de retraso, hora más de viaje, es decir, te siguen cobrando lo mismo, pero te están dando menos. Nada de esto se regula ahora. Sí, nos pareció raro, teníamos entendido, somos de Argentina, la verdad que es la primera vez que estamos por acá, teníamos entendido que el tren iba a mayor velocidad y nos pareció raro la velocidad. Encima se nos retrasó, salía 6:22 y terminó siendo... O cuestiones como BlaBlaCar, donde esos precios técnicamente escapan a esta prohibición porque técnicamente no es una plataforma cobrándote, sino un acuerdo entre dos particulares, y un contrato entre dos particulares no puede ser intervenido por el gobierno. Lo que observamos en el eje Madrid y Andalucía es un aumento de las publicaciones esta mañana, comparado con el lunes anterior, de un más 25% de viajes publicados. Tendencia que seguramente se vaya a ampliar en las próximas horas y los próximos Esto días. es lo que decía Florent Vanguard, es el director de BlaBlaCar aquí en España. Así que hay ahora mismo en el platillo para el análisis importantes pasos adelante, hay pros y también importantes agujeros en el contra. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Cómo valoran ustedes esto? Bueno, yo creo que se podría resumir con una mejora sobre lo que tenemos ahora mismo, que está muy limitado y que podemos comentarlo brevemente, pero una mejora que a espera de un análisis en mayor profundidad por nuestra parte, porque claro, estamos hablando de una medida que tiene escasas horas de vida, que es lo que anuncia el gobierno, pero que parece que por lo que han indicado pues es una mejora mejorable, es decir, todavía quedan aspectos que se pueden pulir. Antes lo ha señalado claramente, por ejemplo, una de las grandes dificultades es el tema de prueba para el consumidor, ¿no? Esa medida de que habrá que mirar el precio, si ha tenido un incremento o no con respecto a los 30 últimos días, bueno, pues puede parecer razonable. Es cierto que lo que básicamente se está es copiando lo que dice la ley del comercio minorista respecto a la famosa rebaja que todos conocemos, pero claro, ¿cómo como consumidor yo puedo comprobar ese dato? Y especialmente en sistemas de variación del precio de forma automática, que hacen las aerolíneas, por ejemplo, que ha sido uno de los sistemas de los medios de transporte que los consumidores han tenido que acudir cuando hemos tenido esta debacle de la alta velocidad, ¿no? Uh-huh. Donde el precio de los aviones que cambia, yo me atrevería a decir que incluso horas, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que nos metemos a mirar cuánto vale el avión, vamos a comprarlo a lo mejor un par de horas después y el precio ha incrementado en no sé qué cantidad, ¿no? Al final se puede estar también exigiendo por parte de la medida, aunque insisto, habrá que analizarla con detenimiento, una carga de la prueba al consumidor que es imposible que el consumidor pueda cubrir de ninguna forma. Hay un capítulo sanciones que no hemos mencionado, pero que el Real Decreto sí menciona. Se establecen sanciones a quienes hagan estas subidas de precio oportunistas. ¿Disuasorias suficientes? Pues en nuestra opinión no son suficientes ni son disuasorias, y por un simple hecho, y es que estamos hablando, no se nos puede olvidar, de empresas que facturan cientos y cientos de millones de euros al año, ¿no? Y además una de las muestras lo tenemos, por ejemplo, con el tema del equipaje de mano. Antes de la sanción por parte del Ministerio de Consumo, ha habido comunidades autónomas que se atrevieron a sancionar a determinadas empresas, como por ejemplo Ryanair,
por el tema de cobrar por el equipaje de mano, lo que contraviene en interpretación de Facua y en interpretación de estas administraciones públicas la normativa que está en vigor en España y concretamente la ley de navegación aérea, ¿no? Claro, eran sanciones de unos pocos miles de euros para una compañía que factura lo que factura, eran irrisorias, probablemente ni siquiera se tomaron la molestia de recurrir, si no la totalidad, al menos parte de ella, ¿no? Ahora, ¿cuándo le ha hecho daño? Cuando el Ministerio ha puesto una sanción de millones de euros, ¿no? Con esto ocurre igual. Si nos encontramos ante situaciones similares, que también esto hay que decirlo, esperemos que sean las menos, ¿no? Pero si nos encontramos situaciones de emergencia, bien sea por tema climático o bien por otra coyuntura, que pueda ser aprovechado por alguna de estas empresas para subir de forma desproporcionada el precio, porque no podemos olvidar que evidentemente la mayor situación de vulnerabilidad para el consumidor es el que sufre el accidente o el que está sufriendo la penuria climática o el volcán también que estalló en Canarias y demás, pero hay otro grupo de consumidores que también se ven afectados. Piénsese en el caso del AVE, ¿no? O sea, evidentemente las víctimas del accidente son las más afectadas, faltaría más. Pero ¿qué pasa con todos esos consumidores, con esos cientos de consumidores que no pudieron regresar a su destino, que no pudieron realizar su viaje, ahora cómo me desplazo, cómo vuelvo a casa, ¿no? También hay que verse en esas situaciones, durmiendo en estaciones de ferrocarril, sin alojamiento, este tipo de circunstancias, ¿no? Y aquí lo que hay que poner de una vez por todas es el foco de protección del consumidor. Deja de tener tanto miedo a esa gran empresa que muchas veces además amenaza con irse de nuestro país, pero que no se va porque es que factura cientos y cientos de millones en nuestro país, y proteger más al pequeño consumidor que de lo que se trata, ¿no? Y como decía, parece que la medida va en esa línea, pero también parece que es muy mejorable en muchos aspectos, ¿no? Hoy el ministro Bustinduy efectivamente anunciaba va a haber un derecho de sanción y un derecho de devolución para el consumidor. Asimismo, los consumidores tendrán derecho al reintegro automático de aquellos importes en exceso respecto a esos topes que se hayan podido cobrar, sin perjuicio del régimen sancionador que se establece para los incumplimientos. Todo esto es lo que cubre la normativa y a partir de aquí, última clave, Facua, faltan agujeros, falta normativa, quedan huecos todavía que tapar. A ver, en muchas ocasiones también lo que ocurre es que determinados derechos que recoge la normativa no tenemos unas vías suficientemente eficientes para poder exigir su cumplimiento. Por ejemplo, lo que acaba de decir el ministro en la parte que habéis reproducido, ¿no? Se va a poder exigir que te devuelvan la cantidad cobrada además, esa cantidad en exceso precisamente por haberse aprovechado de estas circunstancias. Pero ¿cómo lo exijo como consumidor? ¿Me das algún mecanismo para que yo lo pueda exigir de forma gratis, de forma rápida, o me tengo que ir a los tribunales de justicia? Claro, al final, si la única vía que yo tengo es iniciar una demanda judicial contra un incremento, a lo mejor pongamos de 40, 50, 60 euros, es factible. Cabe la posibilidad, incluso probablemente sean demandas que se puedan presentar sin abogado y sin procurador. Pero ¿qué consumidor medio que sea de buen derecho, primero, va a conocer que puede iniciar esa vía judicial y segundo, va a afrontar toda la lata, por no decir otra expresión, que supone irse al juzgado para reclamar esa cantidad? Al final así nadie del derecho, porque no está realmente recogiendo un mecanismo que garantice que el consumidor pueda cobrar ese importe. Si tú elaboras como ministerio un mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos vinculante, gratuito, vinculante para la empresa, gratuito para el consumidor, y lo dotas de personal suficiente para que sea rápido y eficaz, probablemente esa medida sí sea de aplicación y probablemente sí que tenga un impacto considerable en aquellas empresas que incumplan. Pero si no se hace, muchos consumidores no reclamarán, bien por desconocer el derecho, bien porque la vía para poder reclamar ese derecho pues una auténtica tortura. Pues hoy la normativa que se aprueba, el balance con lo que tenemos ya sobre la mesa. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Y hoy también, en cualquier caso, un paso correcto en la dirección correcta. Llamativo, ¿por qué? Porque la alternativa estaba siendo sencillamente sortear a las plataformas que debían servir de intermediarias a la tecnología que teóricamente nos iba a mejorar, pero cuyos márgenes de intermediación están siendo tan altos cuando pasa cualquier cosa que algunos usuarios lo que están haciendo es saltárselas para evitar precios oportunistas o abusivos. Bueno, pues uno de esos proyectos de apoyo mutuo que tenemos lo llamamos BlaBlaCat, que básicamente pues tenemos una serie de grupos de WhatsApp en los que hacemos que la gente pueda organizarse para compartir trayectos pues entre Sevilla y Madrid, entre Madrid y Málaga o desde sus pueblos, pues todas las personas que tenemos que viajar entre
nuestra ciudad. Esto es lo que están haciendo los usuarios, literalmente saltarse a los intermediarios. Entonces lo que hemos hecho ha sido los enlaces de acceso a los grupos de WhatsApp los hemos puesto en abierto para que... Y esta está siendo ahora la alternativa. Hoy el gobierno actúa para evitar las clavadas oportunistas. De Andalucía, pues que puedan coordinarse. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Spotify aumenta un 11% sus usuarios activos, son 751 millones. Y la compañía ha, con este juego de ver el año que has pasado, conseguido la interacción de 300 millones de usuarios activos. Pero sobre todo, Spotify triplica sus beneficios después de haber subido precios. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hoy Spotify protagonista y hoy el sector tecnológico protagonista. Sí, de hecho la de Spotify es su mayor subida desde el año 2019. Es todo solo unas horas más tarde, lo decías, de dar a conocer que duplicó su facturación en 2025, un año en el que disparó un 11% el número de usuarios activos, alcanzando por primera vez la cota de los 750 millones en todo el mundo. En un momento de reconversión de la industria musical y solo un año después de salir, por cierto, de números rojos, la compañía ingresó el año pasado 2.200 millones de euros. Es un 86% más que un año antes, al calor especialmente del crecimiento de sus suscriptores de pago, que ya son 290 millones en todo el mundo. Todas estas cifras están llevando a Spotify a dispararse en Wall Street. Ha llegado a superar las subidas del 18% en algunos momentos de la sesión. Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Hoy UBS ha presentado informes sobre el sector tecnológico y básicamente lo que dice es: compren cualquier cosa menos tecnología. Pero llega Spotify, triplica beneficios después de subir precios. ¿Qué hay que hacer con la tecnología? ¿Comprar o no? Bueno, nuestra opinión, la tecnología no está en una burbuja ni nada por el estilo, no tiene esas valoraciones que veíamos en épocas como marzo del 2000, nada que ver, pero ya llega la competencia. No es que haya una burbuja, lo que llega es la competencia. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo empresas de inteligencia artificial lo que les están explicando el pastel a empresas de software, por poner un ejemplo. O vemos cómo el mercado premia el modelo de inversión en inteligencia artificial de Meta o de Alphabet, por poner un ejemplo, y castiga, por ejemplo, a Microsoft. Por lo tanto, la tecnología como sector, o sea, el Nasdaq, nosotros nos atrevemos a decir que no va a ser el índice más rentable este año, lo cual sería una novedad porque siempre lo ha sido, pero digamos sobre las alas va a haber una parte que va a funcionar muy bien, pero va a tener peso sobre las alas este índice, aquellas empresas que van a empezar a sufrir esa competencia o no cumplir expectativas. Aquí el nombre es Telefónica. Hoy Telefónica ha salido de Latinoamérica, ha vendido Telefónica Chile a la firma de inversión NJJ. Es una operación de 1.156 millones de euros. ¿Telefónica ahora? Bueno, nosotros no analizamos valores concretos, vamos a sectores. Y en cualquier caso, en este caso me atreveré, por mi experiencia anterior en valores, a decir que no veo que sea lo más atractivo, porque ahora mismo en Europa hay tantos sectores interesantes. Estamos viendo noticias de la enorme cantidad de dinero, por ejemplo, que está llegando al sector de armamento, al sector de la inteligencia artificial, aunque parezca mentira, está llegando a Europa dinero para la inteligencia artificial e incluso infraestructuras. Por lo tanto, creemos, sin mucho riesgo a equivocarnos, que hay opciones mejores. Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hoy, el día en que se decreta el fin de las clavadas oportunistas. Subidas de precio al calor de las catástrofes. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.